Hola chicos, espero que estén muy bien. Este video corresponde a la explicación de las células procariotas. Tengamos en cuenta que esta célula o este tipo de célula cumple con las características de la teoría celular. Es decir, que va a estar presente en ciertos grupos de organismos, cumpliendo la función de capacidad de reproducción. Segundo, forma la estructura de esos organismos. Tercero, tiene presencia de información genética, es decir, de ADN. Y por último, está compuesta por las mismas composiciones químicas como son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ahora, ¿cuáles son las características explícitas de este tipo de célula? Principalmente se van a caracterizar por no tener membranas internas ni tampoco organelos. Por tal motivo yo voy a encontrar una célula simple y su material genético, es decir, el ADN, se encuentra en toda la región de forma irregular en una parte denominada nucleoide y se adhiere a lo que va a ser la membrana plasmática. Ahora, ¿cuáles son los organismos procariotas o los organismos que tienen presencia de células procariotas? Tengamos en cuenta que estos organismos son principalmente organismos unicelulares, es decir, bacterias. Voy a encontrar este tipo de células en dos dominios, en el dominio Archaea y en el dominio Eubacteria. Las bacterias que pertenecen al dominio Archaea están presentes en el planeta Tierra hace 3.600 millones de años. Por tal motivo se considera como los primeros organismos vivos del planeta Tierra. Y este tipo de bacterias son lo que nosotros conocemos como bacterias extremófilas. Es decir, que viven en ambientes extremos como volcanes o como lagos con presencia de altas temperaturas, de alta presencia de azufre, entre otros elementos químicos. En cuanto al segundo dominio, que es el dominio Eubacteria, voy a encontrar aquellas células procariotas, organismos procariotas, es decir, bacterias que viven en cualquier superficie, es decir, las otras bacterias que no son extremófilas. Eso quiere decir que los organismos procariotas son las bacterias, las cuales van a tener diferentes formas, van a tener diferentes funciones o especialidades en cuanto a producir enfermedades o en lugares donde se van a encontrar. Ahora, la estructura general de una célula procariota, es decir, de una bacteria, va a ser la siguiente. Vamos a empezar la explicación con las estructuras externas para luego pasar con las estructuras internas. La primera estructura que yo voy a encontrar en la bacteria se llama cápsula. No todas las bacterias la tienen, pero sí algunas, principalmente las bacterias patógenas o extremófilas. Las bacterias patógenas son aquellas bacterias que producen enfermedades a otros organismos vivos. Y pues las extremófilas, como ya habíamos mencionado, son las bacterias que viven en ambientes extremos. ¿Cuál es la función de la cápsula? Es actuar como barrera protectora para la bacteria. Después de que yo paso la cápsula, me encuentro con la pared celular o pared bacteriana. ¿Qué es? La pared celular o pared bacteriana va a ser una envoltura gruesa, muy rígida, es decir, muy fuerte, formada por azúcares complejos conocidos como polisacáridos y proteínas. También tiene una función de protección para la bacteria. La capacidad de que la bacteria se pueda defender frente a algunos medicamentos, por ejemplo, va a ser gracias principalmente a la cápsula y a la pared celular. Luego que pasa estas dos barreras, me voy a encontrar con lo que es la membrana celular, la cual es una estructura que está presente en todas las células, ya sean células eucariotas, que es el otro tipo de células, o las células procariotas, es decir, no es una estructura explícita de todo este tipo de bacteria o este tipo de célula. La membrana celular entonces va a ser una doble capa, es decir, una bicapa fosfolipídica con presencia de proteínas insertadas en esta misma capa, y lo que hace es primero me delimita el medio interno al medio externo, pero a pesar de que me delimite es una capa semipermeable, es decir, es la que me va a controlar el ingreso y salida de algunas sustancias, ya sea para procesos de nutrición
o para poder sacar esas sustancias productos de los procesos metabólicos. Ahora, tengo otros tipos de estructuras que están presentes en estas capas, como por ejemplo lo va a ser el pili. El pili está presente o en la pared celular o en la cápsula si la bacteria posee cápsula. ¿Qué va a ser el pili? Va a ser unos filamentos que van a estar rodeando toda la bacteria y no sirven de movilidad, sino que lo que hacen es facilitar el proceso de relación de la bacteria con otras bacterias o de adherencia de esta bacteria frente a otro tipo de célula. ¿Listo? No va a ser de movilidad, sino de adherencia y facilidad de comunicación de la bacteria. Otra estructura que también encuentro externamente en la bacteria va a ser el flagelo. Esta estructura nuevamente no está presente en todas las bacterias, pero es importante mencionarla porque gracias al flagelo, las bacterias que presentan flagelo tienen una alta capacidad de movimiento. Está formado por proteínas y nuevamente pues su función es brindarle movilidad a la bacteria. Teniendo en cuenta ya las estructuras externas, podemos pasar a las estructuras internas, la cual vamos a encontrar principalmente el citoplasma. El citoplasma va a ser como un tipo de gelatina que va a estar dentro de la célula y es la cual van a estar insertos pues lo que va a ser el ADN en este caso principalmente. ¿Qué es? Es un sistema coloidal que ocupa el interior de toda la célula y en la que ocurren la mayoría de las reacciones metabólicas. Recuerden ustedes que las reacciones metabólicas son todos esos procesos que pasan dentro de los organismos vivos, en este caso en las bacterias, para la producción de energía. Por otro lado tenemos los ribosomas, que son estructuras formadas por proteínas y ARN encargadas de sintetizar o crear las proteínas. Y finalmente tengo el nucleoide, el cual ya habíamos mencionado, que va a ser esa zona donde se ubica la información hereditaria, es decir, la información genética de la célula, y está constituido principalmente por el ADN, que generalmente en estas bacterias es circular. Por tal motivo, estas células recuerden que están presentes solamente en bacterias, dominios Archaea y dominio Eubacteria, son organismos unicelulares y es la célula más simple. Eso quiere decir que es la primera célula que existe desde el momento pues que se originó el primer ser vivo. Espero que este video sea de gran ayuda y pueda ayudarles a reforzar el tema visto en clase.